el Señor ha puesto en mi corazón el discernimiento de los últimos tiempos. ¿Cómo hay que discernir lo que está pasando en estos últimos tiempos? En la Biblia, el discernimiento es la capacidad de distinguir entre lo que es verdad y falso, lo que es bien y lo que es mal. Nosotros estamos luchando diariamente con escoger entre lo que es bueno y lo que es malo. Y el pueblo de Dios tiene que levantarse, como se estaba diciendo ahorita, ser alerto, con los ojos abiertos, para poder confrontar las luchas de cada día. Y el Señor me dio una palabra en Mateo 16, de 2 al 3, que tiene que ver básicamente con los tiempos. Él les contestó ustedes dicen que hará buen tiempo porque el cielo está rojo. Y esto es Jesús hablando con los fariseos, que ellos querían discernir el tiempo, pero verdaderamente no sabían cómo discernir la presencia de Jesús. Y por la mañana que habrá tempestad porque el cielo está nublado. Y en amanecer ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los últimos tiempos. Y hay veces que nosotros sabemos discernir muchas cosas, pero hay cosas que tienen que ver con los últimos tiempos que verdaderamente no podemos discernir. Es como decía el pastor ahorita que hablaba de la reunión que hubo con Donald Trump y las cosas que están sucediendo. Hay tantas cosas que están sucediendo en el mundo que nos va a enseñar que verdaderamente la puerta del cielo está abierta y Jesús está por llegar a esta tierra. Lucas 12, 54 al 6 dice: luego andó Jesús dirigiéndose a la multitud. Cuando ustedes ven que se levanta una nube en el horizonte, enseguida dicen: va a llover. Y así será. Y cuando sopla el viento del sur, dicen: va a llover. Y así será. Pero son hipócritas. Ustedes saben interpretar. Aparece la tierra y el cielo. ¿Cómo es que no saben interpretar los tiempos actuales? Y eso sucede tanto en la vida de nosotros que podemos discernir muchas cosas, pero aparentemente lo que debemos discernir no lo hacemos. Y en esta noche yo quiero compartir con ustedes algo que el Señor puso en mi corazón. Y son las 7 dispensaciones de un principio al fin. Y quiero que ustedes entiendan que hay épocas en la tierra. Épocas que el Señor nos habla. Y las 7 dispensaciones es el concepto de dispensaciones que la Biblia te refiere al periodo histórico durante los cuales Dios se ha revelado con la humanidad de manera diferente. Cada uno con su propia administración o norma de vida. O sea, le voy a dar unos versos para que ustedes vean cómo es que funciona las 7 dispensaciones. Y la razón por la cual yo voy a hablar de esto es porque quiero que ustedes entiendan que las diferentes épocas nos han traído a este tiempo y ya estamos al final. Y le voy a comprobar por la palabra de Dios que ya estamos en los últimos tiempos, porque todas estas dispensaciones ya se han cumplido. Y la primera dispensación es la dispensación de la inocencia. Es la primera dispensación, es la inocencia. Y Dios creó al ser humano a su imagen, ¿verdad? Lo creó a la imagen de Dios, hombre y mujer los creó a los dos.
cuando Dios creó al hombre y a la mujer, lo creó con una conciencia de inocencia. O sea, que el hombre no conocía el pecado, la mujer no conocía el pecado. Y esa es la primera dispensación que comenzó la humanidad, la inocencia. Era totalmente inocente. Pero ¿qué pasa? Que entró el pecado al mundo, y cuando entró el pecado al mundo, entraron en la segunda dispensación, que fue la dispensación de la conciencia. De la inocencia, primera dispensación, y después entró la conciencia, que el hombre tuvo consciente del pecado que había cometido. Y por lo tanto, como estaba consciente de eso, hubo consecuencia. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín de Edén a los querubines y una espada al diente que se movía por todos lados para que usted no caminara, que llegara al árbol de la vida. O sea, que cuando eso sucedió, que tuvo conciencia, ya tuvieron que sacarlo de Edén, y al sacarlo de Edén tuvieron que poner un ángel con una espada, que ustedes saben bien la historia, para evitar que él fuese y comiese del árbol de la vida. Era la humanidad, por consecuencia, y conoció lo que era el bien y el mal a través del conocimiento del pecado. Entró a conocer lo que es el pecado. Y esa fue la segunda dispensación. La tercera dispensación es el gobierno. El gobierno fue cuando Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras: sean fructíferos, multiplíquense y llenen la tierra. Esto fue en Génesis 9, 1 al 7. Dices, todos los animales, escuchen bien, porque lo mismo que le dijo a Adán, se lo dijo también a Noé. Dicen, todos los animales de la tierra tendrán temor y respeto ante ustedes. Mira para allá. Las aves, las bestias, los salvajes, los animales que se arrastran por el suelo y los peces del mar, todos estarán bajo su dominio. O sea, que cuando él salió de la barca, Dios le dio un mandato para gobernar. Y esa fue la tercera dispensación de gobierno. Él pudo gobernar todos los animales, las bestias, todo lo que fue creado, él pudo dominarlo. Todo lo que se mueve y tiene vida, aunque hasta las verduras les servirá de alimento. Yo les doy todo a ustedes. O sea que le entregó todo y él iba a gobernar todo lo que Dios le había entregado a él. Y eso fue como él gobernó. Pero no deberán comer carne con su vida, es decir, con su sangre. No se podía comer ningún animal vivo. Y esas personas que comen morcilla, tengan cuidado que no esté vivo. Pero cierto, la sangre de ustedes ya habrá de perderse. O sea, cuentas a todos los animales y a todos los siervos humanos les pediré cuentas de la vida de sus semejantes. O sea, lo que está diciendo es que los animales no pudiesen comerse los vivos así, pero que también la sangre del humano tenemos que tener cuidado de no tampoco matar a otra persona, porque de la misma forma que matamos a otra persona, seremos también matados por otras personas. Y tenemos que tener mucho cuidado. Dice, si alguno derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya. Porque el ser humano ha sido creado en la imagen de Dios mismo.
En cuenta ustedes sean, entonces dice, sean fructíferos y multiplíquense en la tierra. Eso era, ese fue lo que es el gobernar. Pues ya tenemos ¿cuánto? 3. Y el cuarto es la promesa. El cuarto fue la promesa. Y es importante uno saber estas cosas porque cuando lleguemos a lo último, vamos a saber que verdaderamente estamos llegando al final. Estamos llegando al final del tiempo y la palabra de Dios nos indica eso. Dice la promesa, el Señor dijo a Abraham, deja tu tierra, a tus parentales y a la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendecirá a los que te bendigan y maldecirá a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidos todas las familias de la tierra. Dios hizo un pacto incondicional con Abraham, prometiéndole una gran nación. Dios le dijo a Abraham y él hace lo que él promete. Esa fue la cuarta promesa. O sea, la cuarta dispensación es la promesa. Entonces llegamos a la quinta. Y la quinta es la ley. La ley. Entonces tenemos ya la conciencia, que diga la inocencia, conciencia, ¿verdad? Tenemos el gobierno y ahora la promesa y después luego la ley. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mis propiedades exclusivas entre todas las naciones, aunque toda la tierra me pertenece como quiera. Pero esa era la ley que Dios había puesto sobre el pueblo de Israel. Que el pueblo de Israel iba a ser un pueblo escogido especial, era de él. Además de los mandamientos, iba a ser un pueblo. Dice, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunicará todo esto a los israelitas. Dios dio la ley al pueblo de Israel a través de Moisés. Moisés recibe la ley en el monte de Sión. Esa es la quinta dispensación. Entonces estamos en la dispensación hoy en día, que es la dispensación de la gracia. ¿Verdad? Estamos ahora viviendo en tiempo de la gracia. Ahora escúchame lo que te voy a decir. Según los maestros del tiempo dicen que la tierra ya ha existido por 6,000 años. Por 6,000 años. O sea que si tú te pones a analizar, cuando Jesús vino, fue el comienzo de la gracia y el comienzo de lo que se llama el 6,000 años. Ahora, dice aquí, sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes. Esto es Pablo, hablando Pablo. Ese ministerio que en otras generaciones no se le dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y a los profetas de Dios, que se les fue revelado a ellos. La era de la iglesia ha iniciado por Cristo, por la muerte de Cristo y la resurrección, ¿verdad? Eso comenzó. Marcando por la gracia de Dios hacia a los creyentes. O sea, es dado a los apóstoles, al apóstol Pablo, y se espera que esta era termine con el rapto. Ahora, mucha gente habla de la venida del Señor. Mucha gente dice que el Señor va a venir por segunda vez. Pero nosotros tenemos que poner la cosa cronológicamente
en el orden que debe de ser. O sea, la segunda venida no viene. O sea, si mucha gente dice, no, estoy esperando por la segunda venida, pues entonces tú vas a tener que pasar por la tribulación. ¿Entiendes? Porque la segunda venida va a ser después de la tribulación. Pues entonces, ¿qué estamos buscando nosotros? El rapto. O sea, lo que estamos esperando nosotros ahora mismo no es la segunda venida, sino es el rapto. Y quiero que ustedes entiendan eso. Y dicen, no, ven Señor, están pensando que es la segunda venida. No. La segunda venida no es hasta después de la tribulación. Por lo tanto, lo que nosotros ahora mismo estamos esperando es el rapto. Y por lo tanto, quiero que entiendan claramente que la gracia que estamos viviendo ahora es el tiempo donde la iglesia está prostituyendo la gracia. En el sentir que la gracia es nada más que el favor de Dios para darle a uno acceso a la salvación, como hablaba Rosemary el domingo, porque la salvación es algo que tú recibes por gracia. ¿Entiendes? Como tú lo recibes por gracia, nosotros tenemos que entender que la gracia no es algo para darte a ti permiso para pecar y hacer las cosas fuera del orden de Dios. Dios tiene un orden y por lo tanto tenemos que seguir ese orden de Dios y utilizar esa gracia como algo que Dios nos dio para protegernos a nosotros, para cuidarnos a nosotros, para mantenernos caminando en santidad, en pureza, ¿verdad? En limpieza, para que el mundo vea en nosotros la presencia de Jesucristo, que vea en el rostro de nosotros ese amor de Dios, como se hablaba ahorita, que todo lo que Dios y Cristo Jesús hizo en la tierra, que también nosotros pudiéramos hacerlo. Y por lo tanto, es importante uno entender que la gracia de Dios no es para uno utilizarla. Hermano, nosotros tenemos que ponernos los guantes y estar preparados porque el diablo está en el mundo y está suelto y tiene permiso por un tiempo. Y si nosotros no caminamos con la armadura de Dios totalmente y tal alerta y despierto, vestido, ¿verdad? Preparado para la guerra, ¿verdad? Podemos caer en un desengaño. Porque el enemigo ha venido para eso, para desengañar a la gente. Entonces, cuando uno ve el número 7, que tiene que ver con ¿qué? Con el reino. Cuando Jesucristo vino a la tierra, Él dijo que el reino de Dios ha llegado. O sea, que Cristo Jesús viene siendo el reino. Pero hay un reino dentro de nosotros. Y ese reino, por la gracia de Dios, nos permite entender las leyes del reino, entender la función del reino de Dios para poder caminar en la victoria, para poder caminar como una iglesia triunfo, una iglesia poderosa. Pero tenemos que entender que también hay un reino que viene después y son 1000 años que se va a cumplir. La visión cronológica del final. 1, el rapto ocurre primero. 2, la tribulación. 3, la segunda venida de Cristo. 4, el reino. El milenio, que son 1000 años. 5, el juicio del gran trono blanco. Y 6, finalmente, la eternidad en el cielo y una nueva tierra aquí. Esa es la secuencia que nosotros tenemos que entender, que es lo que nos va a llevar al fin. Y por lo tanto, lo que yo quiero que ustedes aprendan o entiendan sobre esto es que hay muchas personas hoy en día que piensan que el rapto de Dios ha venido. Hay a la iglesia que han dicho que ya eso pasó. Hay a la iglesia, entonces hay tanta falsa doctrina que está sucediendo en el mundo. Y cuando uno no entiende la palabra de Dios, uno puede caer en un engaño terrible.
ahora que ustedes entienden las dispensaciones, están viendo que ya estamos en los últimos tiempos. Porque si ya estamos en tiempo de la gracia y ahora lo último viene el reino de Dios, que es después de la tribulación, entonces esos son los 1000 años. Si tú calculas, y yo no estoy calculando y diciendo, tú sabes que esto es así, pero cuando uno se pone a analizar, son 6000 años. Y después en el millennium va a haber un descanso porque Satanás va a ser amarrado, va a ser enviado para el infierno, ¿verdad? Y va a haber 1000 años de paz en la tierra que Jesucristo va a estar reinando de Israel. Y esos 1000 años ya son 7000 años. Cuando tú vienes a ver, Dios creó el mundo en 6 días. Y después el séptimo día descansó. No sé si me están entendiendo. Estas son cosas que cuando uno se pone a analizar, dice, wow, aquí hay unas verdades que uno tiene que decir, esto tiene un sentido terrible. ¿Entiendes? Entonces, yo me puse a leer esto y a estudiar. Yo, es increíble porque cada dispensación tenía un tiempo, un periodo de tiempo donde las cosas se tenían que cumplir para que en esas dispensaciones, después de 6000 años de estar aquí en la tierra, es imposible nosotros no pensar que el rapto está a la puerta. Y cuando uno analiza y cuando uno va definiendo lo que está pasando en el mundo, hermano, es imposible no creer que ya eso está por llegar. O sea, que como decía Rosemary, la salvación hay que asegurarla. O sea, nosotros tenemos que cuidarnos de una forma, ¿verdad? Porque ya los tiempos están aquí y la Biblia de Dios nos enseña que ya los tiempos se están cumpliendo. Y por lo tanto, si los tiempos se están cumpliendo, eso significa que nosotros, como cristianos que somos, tenemos que comenzar a coger, ¿verdad? Esto en serio. Entonces, ¿qué sucede? En el libro, en el raptor, Cristo reúne a los suyos, ¿verdad? Eso lo sabemos. Cuando uno lee Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17, que dice, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de manto, con voz de arcángeles y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estamos vivos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes. ¿Para qué? Para encontrarnos con el Señor en el aire y así estaremos con el Señor para siempre. Entonces, eso es algo que tenemos que ver, que es lo que va a suceder. Que no hay ninguna otra forma que nosotros nos vamos a ir en el raptor. Llegará el momento donde van a haber dos, uno se va y uno se queda. Pero estas cosas van a suceder. Van a suceder y porque ya están sucediendo. Cuando uno mira, ¿verdad?, en las noticias lo que está pasando en el mundo, en Israel, los diferentes países, lo que está pasando con Donald Trump, todas esas cosas son evidencia. Hoy en día tú miras en Puerto Rico las matanzas, cómo están matando los niños, los padres, la palabra de Dios, los hijos contra los padres contra los hijos. Todas estas cosas se están viendo hoy en día de una forma increíble. ¿Verdad que sí? Se están viendo y por lo tanto nosotros como cristianos que somos tenemos que fijarnos y poder discernir, ¿verdad?, los últimos tiempos. Porque la palabra de Dios dice que hay que estar alerta y hay que discernir cómo las cosas de los últimos tiempos están sucediendo. Y cómo eso nos va a avisar a nosotros. Cuando uno quiere saber cómo coger el camino, tú tienes que primeramente, ¿verdad?, tener un mapa, tener dirección, saber para dónde vas a coger para poder coger el camino correcto. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día, que nosotros como cristianos necesitamos entender que la venida del Señor está alrededor de la esquina. ¿Cuántos dicen amén?
Ahora, en la segunda venida, Mateo 24:30 dice, y a los sonidos de la gran trompeta mandará sus ángeles y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro extremo del cielo. ¿Ve? Cuando uno se pone a pensar en la segunda venida de Cristo Jesús, nosotros vamos a venir con Cristo. O sea, vamos a entrar al millennium con Cristo, pero vamos a estar vestidos de blanco. Y por lo tanto, aunque va a haber una guerra, ¿verdad? Y el diablo va a ser echado al infierno, ¿verdad? Nosotros no vamos a pelear, sino dice que con la boca de Jesucristo solamente va a deshacer de todos sus enemigos. ¿Entiendes? Pues entonces, esos son cosas que me da a mí seguridad y gozo de que nosotros aquí como cristianos debemos de entender que Dios está buscando un pueblo guerrero, un pueblo que quiere hacer la voluntad del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Esto fue un mensajito que Dios me había dado a mí. No es algo intenso, es simplemente algo que yo creo que tiene peso, tiene necesidad cuando uno entiende las dispensaciones de los tiempos, ¿verdad? Y saber que estamos en los últimos tiempos. O sea que ya se ha cumplido todo lo demás y estamos en los últimos tiempos y necesitamos, tú sabes, amarrarnos la correa y comenzar, ¿verdad?, a entender que no podemos coger la cosa de Dios, tú sabes, muy livianamente, porque verdaderamente el enemigo está buscando por una oportunidad siempre para desviarte, para desanimarte, para quitarte la visión, el propósito que Dios tiene para tu vida. Y todos los días Él está buscando un huequito donde meterse. Y esas voces no dejan de funcionar. Y hay veces que te quita el ánimo, el deseo. Y yo lo que deseo es que cada día, ¿verdad?, que uno busque más del Señor, que el Señor te dé más energía, más fuerza. Es lo que yo le pido al Señor. Señor, dame energía, dame fuerza. Yo quiero brincar, yo quiero danzar, yo quiero coger. A mí no me importa lo que nadie diga. Tú sabes, porque yo me gozo en la presencia del Señor. Por eso que te digo que cuando se estaba adorando aquí no había que predicar nadie, porque ya la presencia de Dios había bajado, ya las puertas del cielo estaban abiertas y aquí ya el mundo está, lo que faltaba es todo el mundo venir acá arriba a danzar. Y ahí entraban todos los milagros y entraba toda la sanidad, ¿verdad? Pero esas son cosas que hay que practicarlas, porque yo creo que la adoración es algo tan poderosa, hermano. Y yo creo que la adoración para mí es más poderosa que hasta la misma predicación. Tú sabes, porque uno abre los cielos, las cosas se quebrantan. Pero si tú no entras en esa atmósfera, si tú no entras en esa nube de Dios, ¿verdad? Lo que va a suceder es que tú no vas a beneficiarte de lo que está manifestando en ese momento. ¿Entiendes? Y por eso yo soy uno que yo me gozo. Yo no puedo estar trinco, yo no puedo estar pensando en cosas, en pajaritos en el cielo. Cuando eso está sucediendo, yo tengo que someterme, yo tengo que rendirme y comenzar a decir, Señor, aquí, yo estoy aquí, Señor. Yo levanto mis manos, te voy a adorar, yo te voy a exaltar a ti. Pero muchas veces se nos hace difícil. Y tú sabes lo que es la batalla entre uno mismo. Tú sabes, esas voces del cielo, porque acuérdate que en los aires hay diferentes voces. Y el enemigo, no te creas que cuando llega a nosotros aquí tal también, se mete el enemigo también. Y ¿sabes dónde se ve? En las personas que no se atreven a adorar. Ahí está el enemigo funcionando. Porque si no estuviera funcionando en las personas que no están adorando, entonces ¿por qué no está adorando? Si tú no estás adorando es porque algo está sucediendo en tu mente. Algo te está entreteniendo en tu mente que no te permite tú estar libre para adorar a Dios. Y si ustedes quieren adorar a Dios y no saben cómo, parecen al lado mío, yo les enseño.
Yo le enseño a adorar. No cojan miedo de adorar y adorar a Dios y levantar sus manos, ¿verdad? Al Señor. Porque en la adoración hay liberación. Cuando uno no adora, uno no va a estar libre. Y como decía el pastor ahorita, uno tiene que tener una actitud. Pero una buena actitud correcta, una actitud de gratitud, una actitud que lo que hace darle la bienvenida a tu hermano para que te aguante la mano y entre los dos pueden adorar a Dios. Yo no sé ustedes, pero a mí me encanta abrazar. Ustedes han conocido eso de mí. Y hay veces que hay hombres que cuando yo lo abrazo como que se ponen, este tipo está bien o este tipo medio jaro. Yo no soy jaro, lo que pasa es que el amor de Cristo está en mí. Yo me gusta demostrarlo. Y le doy un abrazo y te doy un beso. Pero si ustedes no pueden recibir eso porque se sienten muy machos, pues entonces alaba lo que vive como quiera. ¿Verdad? Y eso es lo que sucede. Y yo quisiera que nosotros, como hermanos que somos, no tengan temor de abrazarse unos a los otros. No tenemos que ser tan machos. Tú puedes ser un guerrero que abraza y no ser un macho que no abraza. Ahora, ese macho que no abraza en la iglesia, entonces hay que preguntarle a la esposa si la abraza a ella, porque debe de aprender a abrazarle. ¿Usted no cree en eso? Ok, yo quiero practicarlo y cuando yo me acerque a ustedes, no se me escondan. Yo no le voy a hacer daño, créeme, yo no le voy a hacer daño. No busquen el otro carril, ahí viene el abrazador. No se me escondan, bendito, porque el abrazo mío no son malos. Yo siempre le digo a las personas cuando lo abrazo y le digo, déjame ver si se me pega algo bueno de ti. Pensando que si le digo eso, me abraza más duro. Bueno, pastor, gracias por esta oportunidad de por lo menos compartir un poquito de lo que Dios puso en mi corazón, ¿verdad? Posiblemente no fue una palabra demasiado intensiva, pero para mí es algo necesario y yo lo que quiero que ustedes se lleven algo con ustedes hoy, y eso es que estamos viviendo en los últimos tiempos verdaderamente. Y mira, ya con las 7 dispensaciones estamos en la dispensación de la gracia, que es la séptima. O sea que después de 1000 años, o sea, después de 7 años de la tribulación, va a venir los 1000 años del reino, ¿verdad? Que son el día de descanso, el día 7. Y por lo tanto, hay que ver eso y conocer que en estos momentos, en estos días que estamos viviendo, tenemos que aprovechar el tiempo para el reino de Dios. No hay tiempo para gastar, no hay tiempo para niñez, como decía el pastor, para cosas que verdaderamente no edifican. Tenemos que comenzar a entender que nosotros, Maranata de Humacao, somos una luz en toda esta área. Y hay tantas iglesias que quisieran, que anhelan tener lo que nosotros tenemos.